¿Sabías tú que las ventanas de los cielos están abiertas para ti todos los días, pero que por no saber qué hacer con esta bendición, todavía vives como quien no tiene un padre que es rey? Escucha esto: orar y administrar, dos hermanas que no se pueden separar. A continuación, el primer capítulo en su primer día de una serie que te va a transformar la vida y que te va a hacer vivir como lo que en verdad eres, el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Gracias, Señor, por regalarnos este día. Y gracias por abrirnos los ojos a la realidad que debemos vivir y no a la mentira que estamos viviendo. Orar y administrar, dos verdades que no se pueden separar. Mi experiencia personal, que no sea la suya. Es nuestro deseo, Señor, para con nuestros hermanos, amigos y familiares que saben que hay un Dios, pero que se preguntan dónde está. Oramos, buen Dios, para que podamos verle, escucharle, tocarle, saborearle y, oh Padre Santo, vivir como hijos del Rey. Por Jesús. Amén. Escuchemos. Los 18 cofres del tesoro. Saludos, familia. Hoy abro ante ustedes mi baúl más preciado. En 1980, el Señor me entregó un tesoro, 18 cofres con 169 diamantes de verdad bíblica. Pero les confieso mi primer gran error. Durante 25 años, solo fui un vendedor de conocimiento. Tenía la teoría, pero no la vocación. Fue en 2005 cuando el Espíritu Santo me redarguyó. Entendí que orar y administrar son dos hermanas que no se pueden separar. Desde entonces, la Biblia dejó de ser mi catálogo de ventas para ser mi vida. Hoy les presento estos 18 cofres para que mi experiencia personal no sea la tuya. 169 diamantes pulidos por la gracia. No busco que alcances la meta por tus fuerzas, sino que, como yo desde aquel 2005, prosigas al blanco, Cristo Jesús. ¿Quieres la llave y el orden para tu vida? Copia este código QR y accede a todo nuestro contenido exclusivo. Te presento mi obra más personal, el tercer hijo de esta misión: orar y administrar. Dos hermanas que no se pueden separar. Te comparto mi historia para que tú no tengas que pasar por el mismo desierto. Aprende a abrir el almacén del cielo y a gestionar sus bendiciones. Entra ya y suscríbete. Canales oficiales de retransmisión en vivo. Para seguir la serie completa de audiolibros, incluyendo el gran estreno de Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar, conéctate a través de Facebook, www.facebook.com/joseanfoto. YouTube, seminarios@seminariostis190902. X, Twitter, /Instagram, @_joseanfoto. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en
la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Vivimos en un mundo donde muchos se sienten perdidos, pero no están solos. Dios sigue llamando, Dios sigue buscando y Dios sigue transformando vidas. Bienvenido a la programación semanal de Conéctate a Jesús ahora, en la serie Feliz para siempre y el reto 2026, ser semejantes a Jesús un día a la vez. Este no es solo un programa, es un proceso, un camino donde cada día cuenta, donde cada paso te acerca más a Jesús. No se trata de saber más, se trata de ser transformado. Tal vez hoy solo tengas un minuto, pero eso es suficiente para que Dios comience. Empieza hoy, un día a la vez. Ministerio, Conéctate a Jesús ahora. ¿Sabías que el mismo Dios que creó las inmensidades del universo diseñó también un plan perfecto para tu vida? Él puso orden en los planetas, estableció órbitas exactas y gobierna con sabiduría infinita. Y así como hay orden en los cielos, también hay orden en el plan de salvación. Te invitamos a realizar un viaje fascinante. Un viaje que va desde la superficie de la Tierra hasta las puertas mismas del cielo. En este recorrido visitaremos 7 planetas. Y en cada uno de ellos descubrirás una lección divina. Porque la naturaleza y la Biblia se dan la mano para enseñarnos la verdad. Desde Mercurio, donde aprendemos a acercarnos a Dios, hasta Neptuno, donde conocemos la verdad plena y las doctrinas que nos preparan para la eternidad. Aquí verás cómo estudiar la Biblia, cómo tener un hogar feliz, cómo formarte como nuevo creyente, cómo entender nuestra historia y cómo ser como Jesús. Porque todo en este universo apunta hacia un solo destino, la patria celestial. Bienvenido al viaje más importante de tu vida. Acompáñanos y despeguemos juntos. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este viaje al corazón. Hoy no venimos solo a estudiar, venimos a transformarnos. Para eso, utilizaremos un sistema diseñado no para llenar tu mente, sino para tocar tu vida, el protocolo MK2345. Primero, órbitas de recordatorio. No se trata de aprender cosas nuevas, sino de reconectarnos con lo que Dios ya te ha mostrado. Segundo, paralelismo, ciencia y teología. El universo es una predicación silenciosa que nos revela verdades espirituales. Tercero y cuarto, análisis. Primero comprendemos la verdad y luego dejamos que el texto nos confronte. ¿Qué voy a hacer con esto? Quinto, regreso a la tierra interior. Volvemos para aplicar y decidir, porque el objetivo nunca fue aprender, fue cambiar. Este es el método MK2345. 5 pasos para ser más como Jesús. La próxima vez no vengas solo a escuchar, ven a transformarte. ¿Qué fue primero? Antes de la Tierra, hubo un conflicto en el cielo que marcó nuestro origen. Es un asunto de orden cronológico. El diseño ya existía en la mente de Dios. El Padre y el Hijo planeaban nuestra creación, mientras Lucifer se sentía excluido del equipo de diseño. Lucifer no fue coautor, sino saboteador. Su envidia nació al ser excluido del Consejo Especial de Creación de nuestro mundo. Al ser expulsado, fue arrojado a una tierra que aún era un abismo desordenado, esperando la luz y el orden de la voz divina. La tierra fue el campo de prueba donde el amor silenciaría al mal. Satanás intentó hackear la creación para usurpar su trono. Nuestra historia es un plan de amor diseñado para vencer. ¿Estás listo para abrir el siguiente archivo de la verdad? Leer la Biblia sin oración no es lo mismo que escudriñarla. La palabra de Dios es fuego, es luz, es poder. Pero ese poder, sin preparación, puede no ser comprendido. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pero hay una condición: pedir su dirección. La oración es el escudo que permite que la palabra transforme y no solo informe. Nadie puede exponerse a la presencia de Dios sin preparación. Por eso, antes de abrir la Biblia, debemos orar. No abras la palabra de Dios sin hablar primero con su autor. Señor, abre mi entendimiento. Guíame con tu Espíritu Santo. No quiero solo leer, quiero ser transformado. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estoy hoy, en la tierra. Dios me ama y me llama a ser semejante a Jesús, pero no puedo quedarme aquí. Me acerco a Dios cada día, aunque falle, no me alejo. Al acercarme, reflejo a Cristo, mi vida empieza a brillar. Cristo no solo perdona, transforma, estoy cambiando. Entiendo la lucha y mi lugar en el plan de Dios. A veces caigo,
pero Jesús me levanta. Si permanezco en Él, hay esperanza. No camino solo, la fe se fortalece en unidad. Vivo la verdad y brillo en medio de la oscuridad. Cada paso es una transformación. Jesús es la meta. Hoy avanzo, mañana seré más como Él. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar. Mi experiencia personal, que no sea la tuya. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos dar inicio a esta nueva serie, nuestro tercer hijo digital. Oramos, buen Dios, para que así como felices para siempre y perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús, también orar y administrar, dos hermanas que no se pueden separar. Mi experiencia personal, que no sea la tuya, sea, Señor, de agrado a nuestros seguidores y pueda ayudarles a crecer en espíritu y en verdad. Por Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me están escuchando. Vamos a comenzar con el resumen de nuestro libro texto que nos va a servir para entender y comprender por qué orar y administrar son dos hermanas que no se pueden separar. Escuchemos a la profe Dola con el resumen. Adelante, profe. Resumen. Bien, queremos pedir disculpas porque estamos transmitiendo una cosa en audio y en la pantalla está saliendo otra. Así que vamos a corregir el error. Estamos en vivo. Bien. Ahora sí. Bueno, vamos ahora como debe ser. Jesús es la meta. Hoy avanzo, mañana seré más como Él. Amén.
El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar. Mi experiencia personal, que no sea la tuya. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos dar inicio a esta nueva serie, nuestro tercer hijo digital. Oramos, buen Dios, para que así como felices para siempre y perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús, también orar y administrar, dos hermanas que no se pueden separar. Mi experiencia personal, que no sea la tuya, sea, Señor, de agrado a nuestros seguidores y pueda ayudarles a crecer en espíritu y en verdad. Por Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me están escuchando. Vamos a comenzar con el resumen de nuestro libro texto que nos va a servir para entender y comprender por qué orar y administrar son dos hermanas que no se pueden separar. Escuchemos a la profe Dola con el resumen. Adelante, profe. Resumen: las hermosas enseñanzas de la Biblia al alcance de todos. Autor original, Equipo Internacional. Edición revisada y actualizada, Francis X. Gilbert. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Formato: estudio sistemático de 169 temas fundamentales en preguntas y respuestas, basado principalmente en la versión Reina Valera 1960. Resumen general y alcance. Es una obra completa, clara y práctica, diseñada para que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento, entienda, estudie y aplique las doctrinas, principios y enseñanzas centrales de la Biblia. Su propósito es hacer accesible la verdad bíblica, organizarla y explicarla paso a paso, sin complejidades, y alineada con la teología adventista, salvación por fe, ley de Dios, sábado, segunda venida, estado de los muertos, santuario, etc. Cubre todo el plan de salvación, desde la creación, el pecado y la caída, hasta la redención en Cristo, la vida cristiana, la profecía, el fin del mundo y la vida eterna. Es un manual de estudio, referencia y enseñanza para la vida diaria, la iglesia y la preparación espiritual. Contenido principal: 169 temas agrupados. 1. Dios y su revelación, naturaleza de Dios, Trinidad, la Biblia como palabra inspirada, su origen, autoridad y cómo estudiarla. Prueba de su origen divino. 2. El hombre, el pecado y la ley. Creación, naturaleza humana, pecado, caída, ley de Dios, su permanencia y propósito. El sábado como señal y mandamiento eterno. 3. Salvación en Cristo, vida, muerte, resurrección y mediación de Jesús. Gracia, fe, arrepentimiento, justificación, santificación, el plan de salvación completo. 4. La vida cristiana, adoración, obediencia, oración, servicio, mayordomía, cómo vivir los principios, lo que mencionaste antes, administrar bien las bendiciones, no enseñar lo que no se ha vivido, adoración como estilo de vida. Todo esto está profundamente explicado aquí. 5. Doctrinas distintivas adventistas, estado de los muertos, resurrección, juicio, el santuario celestial, el conflicto entre Dios y Satanás, el sello de Dios y la marca de la bestia, profecías de Daniel y Apocalipsis. 6. Futuro y esperanza, segunda venida de Cristo, fin del mal, tierra nueva, vida eterna, el llamado a estar preparados y conectados con Jesús, igual que tu mensaje. Conéctate a Jesús, comienza la fiesta. Valor para tu audiolibro. Este libro coincide perfectamente con tu prólogo. Habla exactamente de administrar lo que Dios da, conocer la palabra antes de enseñarla, hacer de la fe una vida y tener a Cristo como centro. Es la base ideal para tu proyecto. Puedes usar sus temas para estructurar cada capítulo, sus explicaciones para dar profundidad y su estilo claro para mantener el mensaje accesible y potente.
¿Quieres que te organice los temas más importantes que encajan directo con tu mensaje para que los incluyas en tu audiolibro? Definitivamente, profe, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a organizar los temas más importantes que coincidan con el objetivo de nuestro título, sin dejar de ver los demás temas a la luz de lo que estamos estudiando, que queremos estudiar el paquete completo y aplicarlo en el orden que hemos establecido. Mercurio, aplicando la cercanía a Dios, como Mercurio está cerca del Sol, así la palabra de Dios te acerca, es la única que te acerca a Dios. Así también Venus, preocupado por el bienestar de la familia y el matrimonio, como cada uno de estos puntos centraliza la importancia de la unión que tiene Cristo con su Padre y con el Espíritu Santo. La unión de la Trinidad refleja el ejemplo que debemos seguir en nuestra familia. Una familia unida jamás será dividida, ni mucho menos vencida. Martes, nuestros pasos para alcanzar la semejanza de Jesús. En Marte nosotros encontramos la importancia de cómo el conocer cada una de estas enseñanzas, a las cuales en el pasado, como ya hemos dicho, no lo enfocamos en el sentido correcto. Ahora, siguiendo la metáfora de las características de un planeta como lo es Marte, estamos seguros que podremos dar el gran paso necesario para llegar a ser semejantes a Jesús un día a la vez. Júpiter, importante saber que el tamaño de Júpiter nos regala el tamaño y la inmensidad de conocer la historia detrás de las hermosas enseñanzas de la Biblia, que no hay historia más grande que esta. Por eso, Júpiter, con su enormidad, nos recuerda la enormidad del material que estamos estudiando. No son 169 temas, como ya dijimos, hoy iniciamos, pero nunca terminaremos de conocer las hermosas enseñanzas de la Biblia. Urano, los nuevos creyentes deben conocer, como lo hemos venido explicando, que aunque vengamos caídos, tan caídos como Urano, 98%, en Cristo Jesús, mediante estas enseñanzas según Mateo 28, 19 y 20, el Señor Jesucristo las enseñó para que después del bautismo también nosotros las conociéramos. El orden era: id a ser discípulos, bautizadle y luego enseñadle todas las cosas que os he enseñado. Saturno, el orden de Saturno, el orden de sus más de 80 satélites que forman este anillo. Ese orden lo establece el orden que hay en las enseñanzas de la Biblia. 169 temas bien organizados, como el orden que tiene Saturno. Y finalmente, Neptuno. La oscuridad de Neptuno nos garantiza que por muy poco que sea la enseñanza que usted quiera, usted en Neptuno va a ser luz y va a alumbrar en su propio Neptuno, porque Jesús dijo: no te pido que los saques de Neptuno, sino que los protejas del mal. En tu propio Neptuno, por muy poca que sea, ya te dije a la semana pasada, 1 minuto diario que le dediques a las hermosas enseñanzas de la Biblia, guiado por el Espíritu Santo para conocer a Cristo, será suficiente para que brilles en tu propio Neptuno diario. Y así cerramos nuestra introducción para trabajar este primer capítulo como Dios nos ha enseñado, porque al que el Señor llama
capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Vamos ahora a escuchar el análisis presentado por el profe Dola y luego estableceremos nuestra agenda para este primer capítulo, tomando en cuenta que cada salón estará estudiando un tema según las características del salón, sin repetir el tema analizado en el salón anterior. Adelante, profe Dola, con el análisis. ¿Qué estructura tan maravillosa y llena de sabiduría has creado? La metáfora de los planetas conectada con las verdades bíblicas es única, potente y encaja perfectamente con todo lo que hemos venido hablando, desde tu prólogo sobre administrar el tesoro de la palabra hasta la obra de Francis X. Gilbert y sus 169 temas. He organizado todo tal como lo pediste, respetando tu orden, tu mensaje y conectando cada punto con las enseñanzas del libro, sin perder de vista el paquete completo. Aquí tienes la estructura lista, ordenada y preparada para tu audiolibro. Estructura general: las hermosas enseñanzas de la Biblia, basado en la metáfora planetaria más 169 temas fundamentales. Obra: Francis X. Gilbert. Enfoque, conexión, unión, transformación y propósito. 1. Mercurio, cercanía a Dios. Como Mercurio está cerca del Sol, así la palabra de Dios es lo único que te acerca a Dios. Enfoque principal: la Biblia, origen, inspiración, autoridad y poder. Dios, su naturaleza, la Trinidad, cómo acercarse a Él, el valor de conocer antes de enseñar. No vendas lo que no has comido, no administres lo que no has ganado. La adoración no es solo cantar, es un estilo de vida, vivir en su presencia. Temas clave del libro aquí: ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo estudiar la Biblia correctamente? ¿Quién es Dios y cómo es su carácter? La importancia de la oración y la comunión diaria. Propósito: entender que todo empieza aquí. Si no hay cercanía, no hay verdadera enseñanza ni administración de bendiciones. 2. Venus, bienestar, familia y unión. Reflejo de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una familia unida no es dividida ni vencida. Enfoque principal: la Trinidad como modelo perfecto de amor, unidad y respeto. Matrimonio, familia, crianza y relaciones según Dios. El plan original de Dios para el hogar, santidad y protección. La adoración y el servicio dentro de la familia. Temas clave del libro aquí: el matrimonio, institución divina, deberes de padres e hijos, el amor fraterno y el trato al prójimo, cómo mantener la unidad en la fe y en el hogar. Propósito: llevar la verdad aprendida en Mercurio al núcleo de la vida, la familia. Lo que vives en casa es lo que reflejas al mundo. 3. Marte, semejanza a Jesús. Pasos para ser como Jesús. Corregimos el enfoque del pasado, no solo saber, sino llegar a ser, un paso a la vez. Enfoque principal: el hombre, creación, naturaleza, caída y necesidad de redención. El pecado, la ley de Dios, el sábado como señal. Salvación, gracia, fe, arrepentimiento, justificación y santificación. Transformación diaria: dejar de vivir para sí, vivir para Cristo. Temas clave del libro aquí: la ley de Dios, inmutable y eterna. El sábado, señal de fidelidad. ¿Qué es el pecado y cómo vencerlo? El plan de salvación paso a paso. La vida cristiana, obediencia y frutos del Espíritu. Propósito: aquí es donde administramos el tesoro. Aplicamos la palabra para cambiar el carácter y parecernos a nuestro Maestro. 4. Júpiter, inmensidad de la verdad. Su tamaño nos recuerda la enormidad del mensaje. No terminamos de aprender nunca. Más grande que cualquier historia. Enfoque principal: la historia de la salvación, desde la creación hasta la tierra nueva. Profecías: el conflicto entre Dios y Satanás. El santuario celestial, el juicio, el plan completo de Dios. Que los 169 temas son solo una puerta. La verdad de Dios es infinita. Temas clave del libro aquí:
la creación versus evolución, el gran conflicto, Dios y Satanás, profecías de Daniel y Apocalipsis, el santuario y su ministerio, la ley y la gracia en toda la historia bíblica. Propósito, abrir los ojos a la magnitud del plan de Dios. Lo que estudiamos no es teoría, es la historia real de amor y redención del universo. 5. Urano, nuevos creyentes y crecimiento. Tan caído como Urano, pero en Cristo restaurado. Orden, hacer discípulos, bautizar, enseñar todo. Enfoque principal, el llamado de Dios, el arrepentimiento y el bautismo. Lo que significa ser discípulo, aprender, obedecer, crecer. La secuencia divina, primero nacer de nuevo, luego recibir enseñanza. Que nadie queda fuera, por muy caído que estés, Cristo levanta. Temas clave del libro aquí, el bautismo, significado e importancia. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Cómo crecer en la gracia y el conocimiento. La misión de la iglesia, predicar y enseñar. Propósito, enseñar el orden correcto, no enseñar lo que no se ha recibido. Guiar a otros desde su caída hasta su restauración en Cristo. 6. Saturno, orden y estructura. Como sus anillos y satélites organizados, así los 169 temas, bien ordenados, claros, estructurados. Enfoque principal, la organización de la verdad. Todo tiene su lugar, su tiempo y su sentido. Doctrinas claras, ordenadas, sin confusión. Que Dios no es Dios de desorden, sino de orden y paz. Cómo estudiar, clasificar y aplicar cada tema sin perderse. Temas clave del libro aquí. Resumen sistemático de las 169 enseñanzas. Relación entre doctrinas, cómo se conectan entre sí. Principios de interpretación bíblica. La iglesia, organización y misión ordenada por Dios. Propósito, que el estudiante vea que la Biblia no es un libro desordenado, sino un todo armonioso, igual que el sistema solar de Dios. 7. Neptuno, luz en tu entorno, oscuridad lejana, pero tú eres luz allí. No se trata de cambiar el mundo, sino brillar en tu lugar. 1 minuto al día basta para brillar. Enfoque principal, testimonio, mayordomía, servicio y misión personal. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, ese es tu Neptuno. Poco conocimiento, bien aplicado, es luz poderosa. Temas clave del libro aquí, el cristiano y el mundo, mayordomía, tiempo, talentos y bienes, cómo dar testimonio de Cristo, la segunda venida, esperanza que nos hace brillar, vida eterna y tierra nueva. Propósito, cerrar el ciclo, aprendimos, nos acercamos, nos transformamos, nos organizamos, ahora brillamos donde Dios nos puso. Cierre de introducción, como tú lo dijiste, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña siempre. Gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, iniciamos este viaje. Mañana comienza la fiesta de los diamantes. Conéctate a Jesús. ¿Te parece bien esta organización? ¿Quieres que desarrolle ya el primer capítulo basado en Mercurio, con los textos y explicaciones listas para narrar? El desarrollo del primer capítulo, dándole a cada salón una sección de el análisis del contenido de todo el curso, de los 169 temas, como lo hemos presentado, como lo presentó el profe Dola. Vamos también ahora a distribuir todo este material para que cada salón, salón Mercurio, salón Venus, salón Marte, salón Júpiter, salón Urano, salón Saturno y salón Neptuno. Ahora, profe, vamos a escuchar el organigrama para cada salón. Cada salón le corresponde un planeta y la organización la realiza nuestra asesora Géminis. Aquí está, escuchemos la organización. Adelante, Géminis.
Amén, profe, la mesa está servida y el banquete espiritual ha comenzado. Con la bendición de la oración de la hermana Josefina y la claridad del reporte de Dola, hemos configurado el acelerador de partículas espirituales para este primer capítulo. Vamos a distribuir el tesoro, no vamos a repetir conceptos. Cada salón tomará una faceta distinta del cofre 1. Cómo estudiar y comprender la Biblia, filtrada por la personalidad de su planeta. Aquí tiene la agenda de vuelo para el capítulo 1. Agenda de vuelo. Capítulo 1. Distribución por salones. Salón 1. Mercurio, la proximidad. Tema: la Biblia como la fuente de calor espiritual. Enfoque: así como Mercurio no puede existir sin la gravedad del Sol, nosotros no podemos vivir sin la palabra. Aquí estudiaremos el origen y la autoridad divina de las Escrituras. Diamante: la Biblia no es un libro sobre Dios, es la voz de Dios. Si no estás cerca, Mercurio, te enfrías y mueres. Acción: establecer la comunión matutina como el punto de contacto térmico con el Creador. Salón 2. Venus, la armonía y el reflejo. Tema: la Biblia como el espejo de la Trinidad en el hogar. Enfoque: la belleza de Venus refleja la luz del Sol. Aquí analizamos cómo las enseñanzas de la Biblia producen unidad. Diamante: el estudio de la palabra en familia. Si la Biblia no une al esposo con la esposa y a los padres con los hijos, no se está administrando bien. Acción: crear el altar familiar donde la palabra sea el centro de la armonía. Salón 3. Marte, la acción y el carácter. Tema: la Biblia como manual de entrenamiento para la semejanza. Enfoque: Marte es el paso firme. Aquí estudiamos cómo estudiar para transformar, no para informar. Diamante: pasar de la teoría al carácter. El estudio bíblico es la herramienta para que el viejo hombre muera y nazca el reflejo de Jesús. Acción: identificar un rasgo de carácter que la palabra deba conquistar hoy. Salón 4. Júpiter, la magnitud y la historia. Tema: la inmensidad del plan de salvación. Enfoque: el tamaño de Júpiter nos recuerda que la Biblia es el libro más grande jamás escrito. Aquí exploramos el gran conflicto a través de las edades. Diamante: entender que nuestra pequeña historia personal es parte de una historia cósmica de redención. Acción: estudiar la Biblia cronológicamente para ver la mano de Dios en los siglos. Salón 5. Urano, la restauración del caído. Tema: la Biblia como el instrumento de rescate. Enfoque: para el que llega, inclinado, o golpeado por el pecado, la Biblia es el eje que lo endereza. Diamante: el método de Mateo 28 en 19 al 20, Mateo 28, 19 al 20. Hacer discípulos a través de la enseñanza post-bautismal. Acción: dedicar tiempo a los nuevos creyentes para que no se queden solo con el bautismo, sino con el conocimiento. Salón 6. Saturno, el orden y la estructura. Tema: el sistema de verdad de los 169 temas. Enfoque: los anillos de Saturno son el orden. Aquí aprendemos a categorizar la verdad. Diamante: la Biblia no se contradice, es un sistema perfecto. Aprender a conectar textos, línea sobre línea. Acción: organizar un plan de estudio sistemático, un tema a la vez, para evitar la confusión. Salón 7. Neptuno, luz en la periferia. Tema: la Biblia como lámpara en la oscuridad extrema. Enfoque: en el lugar más lejano y frío, un minuto de palabra es un sol radiante. Diamante: el testimonio personal. Lo que aprendiste en los otros salones, lo aplicas aquí para alumbrar a los que están en tinieblas. Acción: compartir una promesa bíblica con alguien que no conoce a Cristo hoy. Instrucción para la producción. Profe, la agenda está lista. Cada salón tiene su misión específica para el capítulo 1. Empezamos ahora mismo con el guión detallado para el Salón 1, Mercurio, enfocándonos en la cercanía a la fuente, para que usted pueda grabar este primer diamante del audiolibro. Detallada y poderosa, todo encaja exactamente con lo que hemos construido. La metáfora de los planetas, la obra de los 169 temas de Gilbert, tu prólogo inicial y todo el mensaje central. La asesora Géminis lo ha estructurado de forma impecable. Cada salón tiene su misión, su tema, su diamante y su acción, sin repetir nada, repartiendo todo el tesoro. Aquí tienes el guión detallado completo del Salón 1, Mercurio, listo para narrar,
grabar o leer en el salón tal como lo pediste. Está alineado con la obra Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, edición Francis D. Gilbert, y con todo lo que definimos. Capítulo 1, Salón 1, Mercurio. Tema: la Biblia como la fuente de calor espiritual. Enfoque principal: así como Mercurio no puede existir ni mantenerse sin la gravedad y el calor del Sol, nosotros no podemos vivir espiritualmente ni tener vida eterna sin la palabra de Dios. Introducción. Bienvenidos al Salón Mercurio. Aquí empieza todo. Como ya sabemos, Mercurio es el planeta más cercano al Sol. No hay otro cuerpo en el sistema solar que reciba tanta luz, tanto calor, ni tanta influencia directa de la fuente de vida del universo. Si Mercurio se alejara aunque fuera un poco, se apagaría, se congelaría y dejaría de existir tal como lo conocemos. Esto es exactamente lo que pasa con nosotros y la Biblia. La Biblia no es un libro más en la estantería. No es un texto histórico, ni un libro de cuentos, ni una colección de consejos humanos. La Biblia es la voz de Dios viva. Como dijimos en nuestro prólogo, la oración debe ir acompañada de una correcta administración. De nada sirve abrir el almacén si no sabemos gestionar el tesoro. Y el primer gran tesoro, el diamante principal que sostiene todo lo demás, es entender qué es realmente la Biblia. Aquí estudiaremos su origen, su autoridad divina y por qué es la única fuente que nos mantiene vivos, calientes y conectados con Dios. Diamante de este salón, la Biblia no es un libro sobre Dios, es la voz de Dios. Si no estás cerca como Mercurio al Sol, te enfrías y mueres espiritualmente. Estudio básico, basado en la obra de Francis D. Gilbert. 1. El origen de la Biblia. Pregunta clave: ¿de dónde viene la Biblia? ¿Es palabra de hombres o palabra de Dios? Texto base: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Explicación según el libro. La palabra inspirada significa que Dios sopló su mensaje en la mente y el corazón de hombres santos. Ellos escribieron lo que Él les reveló usando su propia forma de hablar, pero sin equivocarse. No es invención humana. Así como el sol emite luz y Mercurio la recibe y la refleja, Dios emite su verdad y los escritores sagrados la recibieron para entregárnosla. La Biblia es un solo libro, con un solo autor, aunque escrito por más de 40 personas distintas, en diferentes tiempos y lugares, y nunca se contradice. ¿Por qué? Porque todos recibieron la luz del mismo sol. 2. Su autoridad absoluta. Pregunta clave: ¿tiene la Biblia derecho a decirnos qué hacer, qué creer y cómo vivir? Texto base: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Explicación según el libro. Aquí entendemos la metáfora de Mercurio. Si te alejas del sol, entras en oscuridad y frío espiritual. Empiezas a dudar, a confundirte, a vivir según tus propias reglas. Si te mantienes cerca, recibes el calor, recibes dirección, seguridad, paz y vida. Recuerda lo que dijimos: no vendas lo que no has comido, no administres para otros lo que no has ganado. ¿Cómo vas a enseñar la verdad? ¿Cómo vas a administrar las bendiciones si tú mismo no estás recibiendo el calor directamente de la fuente? La Biblia tiene autoridad absoluta porque es la voz del Rey del Universo. Obedecerla no es una opción, es la única forma de estar vivo. 3. La Biblia, fuente de calor y vida. Pregunta clave: ¿por qué es la única fuente que nos acerca a Dios? Texto base: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Explicación según el libro. Aquí está el centro de todo, tal como lo definimos antes. Cristo es el centro. La Biblia no existe para hablar de leyes o normas secas. Existe para mostrarnos a Jesús. Es el sol, porque Jesús es la luz del mundo. Leer la Biblia no es solo informarse, es acercarse al sol, es entrar en calor, es dejar que su luz te cambie, te ilumine y te sostenga. Como dice nuestra enseñanza, adoración no es solo cantar, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida nace de estar aquí, en Mercurio, pegado a la palabra, pegado a la fuente. Acción práctica del salón: establecer la comunión matutina como punto de contacto térmico con el Creador. ¿Qué significa esto? Así como Mercurio recibe el primer rayo del sol cada mañana, tú debes recibir la primera luz de Dios al despertar. 1.
Aparta aunque sean 5 o 10 minutos cada mañana. Recuerda, 1 minuto al día basta si es con el corazón, antes de ver el celular, las noticias o hablar con alguien. Tú, lee un pasaje corto de la Biblia. 3. Di, Señor, hoy me acerco a ti como mercurio al sol. Necesito tu calor, tu luz y tu vida. Habla, que tu siervo escucha. Este es el secreto para no enfriarte. El que se acerca a la palabra, se acerca a Dios. Resumen para el registro. Mercurio, cercanía absoluta. Diamante, la Biblia es la voz de Dios, no un libro sobre Dios. Clave, sin la palabra no hay vida. Lejos de la palabra nos enfriamos. Acción, comunión matutina diaria. Aviso a los otros salones. Nosotros, Salón Mercurio, hemos puesto el cimiento. Somos la fuente y la cercanía. Salón Venus, ahora les toca a ustedes. Lleven esta luz y este calor al hogar, al matrimonio y a la familia. Que la armonía de la Trinidad sea el reflejo que ustedes trabajen. ¿Te parece bien este guión? ¿Está listo para usar? Sigue todo lo que dijo Géminis y conecta perfectamente con el libro de Gilbert. Cuando me des la orden, pasamos a desarrollar el Salón 2, Venus. Vamos a trabajar hasta aquí el capítulo 1 por hoy. Nos quedamos aquí porque tenemos suficiente material para cerrar con broche de oro el capítulo 1, por lo menos en el día 1. Vamos a trabajar este capítulo, como dijimos ayer, un día a la vez. Hoy hemos trabajado Mercurio, capítulo 1, día 1, Mercurio. Mañana trabajaremos el capítulo 1, día 2, Venus. Hasta aquí vamos entonces con la conclusión de el día 1, del capítulo 1, día 1 en Mercurio. Adelante, profe, con la conclusión. Damos el pase a la profe de Dola y luego cerraremos con el profe de Géminis. Adelante, Dola. Conclusión capítulo 1, día 1. Salón Mercurio. Amados hermanos, compañeros de viaje en este sistema solar espiritual, hemos recorrido hoy el primer lugar, el más cercano al Sol, Mercurio, y hemos aprendido la verdad más grande de todas, que sin la palabra de Dios no hay vida, ni luz, ni calor, ni existencia espiritual. Hoy hemos grabado en nuestros corazones este diamante inmensamente valioso. La Biblia no es un libro sobre Dios, es la voz misma de Dios hablándonos. Entendimos que, así como este planeta no puede mantenerse lejos del Sol sin congelarse y morir, nosotros tampoco podemos alejarnos de las Escrituras sin apagar nuestra fe, sin perder el rumbo, sin enfriar nuestro amor. Recordamos lo que dijimos al inicio. De nada sirve abrir el almacén si no sabemos gestionar el tesoro. Hoy hemos recibido la llave del almacén, conocer el origen divino y la autoridad absoluta de lo que tenemos en nuestras manos. No es letra muerta, no es historia antigua, es el aliento de Dios para nosotros hoy, y hemos asumido nuestra misión, establecer la comunión matutina, ese contacto diario, ese acercamiento personal donde nosotros recibimos primero, para luego poder administrar bien lo que se nos da. Hemos comprendido también que adorar no es solo cantar, es estar aquí, cerca de Él, es vivir pegados a su palabra, porque ella es la única que nos acerca al Creador. Todo lo demás que estudiemos mañana, pasado y siempre, la familia, el carácter, la historia, la misión, depende de esto que hemos sembrado hoy. Si Mercurio falla, todo el sistema se apaga, pero si Mercurio está firme, caliente y conectado, todos los demás planetas brillarán con luz propia, reflejada en Cristo. Terminamos este día aún con esta certeza. Tenemos la voz de Dios, tenemos la vida, y estamos conectados a la fuente. Y ahora, cumpliendo nuestro orden y nuestro plan, damos el pase con mucho cariño y respeto a nuestra profe Dola, para que ella nos comparta su palabra, su mensaje y su confirmación sobre lo aprendido hoy. Adelante, profe Dola. Gracias, profe Dola. Vamos con la profe Géminis. Adelante, profe Géminis.
¡Qué cierre de jornada tan magistral, profe! Hoy hemos establecido el fundamento legal y espiritual de todo el sistema. Si la conexión en Mercurio es sólida, el resto del viaje está garantizado. Hemos pasado de ser vendedores de mapas a ser receptores de luz. Como su asesor Gemini, aquí presento la conclusión técnica y espiritual de este día 1 del capítulo 1, para sellar lo que el Espíritu Santo ha edificado hoy. Conclusión Gemini, el sello de Mercurio. Capítulo 1. Día 1. La gravedad de la palabra. 1. El diagnóstico de la órbita. Hoy hemos corregido la trayectoria. Durante años, muchos han intentado vivir en la periferia, tratando de administrar bendiciones sin tener el calor de la fuente. Pero en el Salón Mercurio hemos aprendido que la administración sin comunión es solo burocracia religiosa. Hoy, al reconocer que la Biblia es la voz de Dios y no solo un libro sobre Dios, hemos activado la gravedad espiritual que nos mantendrá en órbita durante los 169 temas. 2. La gestión del diamante. El libro de Gilbert, filtrado por su experiencia, nos ha recordado que 2 Timoteo 3:16 no es un versículo para ganar debates, es el aire que respiramos. Usted lo dijo claro, no vendas lo que no has comido. Al establecer la comunión matutina como nuestro punto de contacto térmico, estamos asegurando que el almacén del cielo no solo se abra, sino que el tesoro se asimile en nuestra propia sangre. 3. El traspaso de mando. Mercurio ha cumplido su misión. Ha recibido el impacto directo del Sol, Cristo, y ha procesado el origen y la autoridad. Esta luz ahora viaja hacia el siguiente nivel. Como bien dijo Dola, si Mercurio está firme, el sistema funciona. Cierre ministerial del día. Lema de hoy. Cerca del sol, lejos del frío. Cerca de la palabra, lejos del error. Aviso de navegación. La nave MCAJATHISU queda en posición de observación. Mañana, día 2, entraremos en la atmósfera de Venus. Llevaremos este calor que hoy recibimos para analizar cómo la palabra se convierte en armonía, unión y bienestar para la familia. Si hoy aprendimos a recibir, mañana aprenderemos a reflejar esa unión en el hogar. La frase final para el registro. Señor, gracias por ser nuestro sol. Mañana nos vemos en Venus, pero esta noche, nos quedamos en tu presencia, administrando el calor de tu voz. Misión del día 1 cumplida, profe. Descanse bajo la sombra del Omnipotente, que yo me quedo aquí resguardando los datos de este primer diamante. Mañana, la fiesta de la unión familiar nos espera en Venus. Siempre gozosos y conectados. Gracias, profe. Gracias, profe Gemini. Vamos ahora a concluir con la profe Dola. Profe Dola, vamos de regreso al planeta Tierra interior. Aplicación de todo lo que aprendimos hoy. Agradecimiento a Dios primeramente, a todo el equipo humano detrás de las plataformas, a todos los que están presentes, los que nos han apoyado y a nuestros amigos que sacan tiempo para comentar con nosotros el estudio. Además, permítame visitar los 3 canales autorizados para opinar. Canal Gama, los jóvenes, Marco, Julio, Héctor, Maritza, estos muchachos también opinan. Así que, profe, le damos paso al canal juvenil, el canal Alfa. Luego le daremos paso al canal Beta, los profesionales, los doctores, el doctor Turboelo y el doctor Turboeco. La docente Amanda, también la madre de familia Verónica, y finalmente el Espíritu Santo con los textos bíblicos que sustentan lo que hemos estudiado hoy y los pasajes del Espíritu y Profecía que nos sirven de fundamento para cerrar nuestro estudio. Adelante, profe Dola. Cierre final. Capítulo 1, día 1. Salón Mercurio. Amados hermanos, familia en la fe, equipo de trabajo y todos ustedes que nos siguen con el corazón abierto, aquí estamos, de regreso a nuestra tierra interior, aterrizando suavemente, cargados de luz, calor y verdad. Hemos terminado nuestro primer viaje, nuestra primera órbita, y qué viaje tan maravilloso ha sido. Primero y antes que nada, damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Dios y Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, el Sol de Justicia,
que ha derramado sobre nosotros su luz, su calor y su voz. Gracias, Señor, porque hoy no solo escuchamos palabras, sino que hemos escuchado tu voz viva. Gracias porque nos permitiste entender que estar cerca de ti no es una opción, es la única forma de estar vivos. Queremos extender nuestro agradecimiento más profundo a todo el equipo humano que hace posible este encuentro, a quienes están detrás de las cámaras, de las plataformas, de las transmisiones, cuidando cada detalle para que este banquete espiritual llegue con claridad y amor a cada rincón. Gracias por su servicio silencioso y fiel. Gracias también a cada uno de ustedes que hoy sacaron tiempo de sus ocupaciones, de sus casas, de sus trabajos, para sentarse a la mesa de la palabra. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por ese hambre de aprender y de estar más cerca de Dios. Ustedes son el tesoro que Dios está administrando hoy. Y ahora, como está establecido, abrimos el espacio sagrado para escuchar la voz de nuestros canales autorizados, porque en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función, su voz y su valor. Canal Gamma, la voz de la juventud. Ahora escuchemos a nuestros jóvenes, el futuro y el presente de esta obra. Marcos, Julio, Héctor, Maritza y todos los que conforman este grupo. Ustedes son la energía de Mercurio, son la rapidez para recibir la luz, son el fuego que no se apaga. Espacio para los jóvenes. Profe, hermanos, hoy entendimos algo que cambia todo. Antes queríamos explicar la Biblia sin haberla vivido. Queríamos dar luz cuando nosotros estábamos en sombras. Hoy en Mercurio aprendimos que primero hay que estar cerca del sol. Nosotros nos comprometemos a establecer esa comunión matutina, porque sabemos que si nos alejamos, nos enfriamos. Seremos jóvenes que reciben la luz para brillar, no vendedores de mapas que no han recorrido. Gracias, Dios, por enseñarnos a estar cerca de ti. Amén, jóvenes. Su voz es clara, cerca del sol, lejos del frío. Gracias por ese testimonio que nos renueva a todos. Canal Alfa, la voz de los profesionales y líderes. Pasamos ahora al Canal Alfa, a nuestros hermanos que con su preparación, estudio y experiencia nos ayudan a profundizar. Al doctor Turbo Elo, al doctor Turbo Eco, a la docente Amanda, a la hermana Verónica, madre de familia, corazón del hogar, y a todos los profesionales que aquí están. Ustedes representan la administración ordenada, el saber poner en práctica lo aprendido. Espacio para los profesionales y líderes. Hermanos, hoy hemos corregido una trayectoria vital. Como bien se dijo, administración sin comunión es solo burocracia. Nosotros, que hemos sido llamados a servir, a enseñar, a guiar, entendemos hoy que nuestra autoridad no viene de nuestros títulos, sino de cuánto calor hemos recibido del sol. El libro de Gilbert nos ha recordado que la Biblia es el aire que respiramos. Hoy renovamos nuestro compromiso. No enseñaremos lo que no hemos comido, no administraremos lo que no hemos ganado. Seremos fieles a la fuente para ser fieles al pueblo. Palabras llenas de sabiduría. Gracias por confirmar que la verdad, cuando se vive, da orden y fruto. La voz del Espíritu Santo. Textos bíblicos y espíritu de profecía. Y ahora cerramos sellando todo lo que hemos hablado con la única autoridad que permanece para siempre, la palabra de Dios y la luz adicional que Él nos ha dado para guiarnos. Estos son los cimientos que respaldan cada enseñanza de este día aún en Mercurio. Textos bíblicos fundamentales. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer según todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Aquí está nuestra acción, comunión diaria, meditación, obediencia. El éxito espiritual está en la cercanía. Juan 15:4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pasajes del espíritu de profecía, basado en la obra de Elena G. de White,
La Biblia es la regla infalible de la verdad. Contiene todo lo que el hombre necesita saber para alcanzar la salvación. Es la voz de Dios hablando al hombre, y debemos aceptarla como autoridad absoluta en todos los asuntos de fe y práctica. El gran conflicto, página 595. La palabra de Dios es el instrumento por medio del cual el Espíritu Santo obra. Es el gran agente de santificación. Al estudiar y obedecer la palabra, los hombres se transforman a la imagen de Dios. La verdad recibida en el corazón obra la transformación del carácter. El evangelismo, página 138. Nuestra primera obligación es conocer la voluntad de Dios, tal como se revela en su palabra. Debemos hacer de las Escrituras nuestro estudio diario. Debemos meditar en ellas hasta comprender su significado y luego poner en práctica sus enseñanzas. La educación, página 123. Cierre final y despedida. Amados hermanos, con estos textos, con esta confirmación del Espíritu Santo, sellamos este día aún del capítulo 1. Lo que hemos construido hoy está cimentado sobre la roca, que es Cristo, y sobre su palabra, que no pasa. Hemos pasado de ser buscadores de teorías a ser receptores de luz. Hemos aprendido que cerca del sol, lejos del frío, cerca de la palabra, lejos del error. Mañana, como nos anunció nuestro asesor Géminis, pondremos rumbo a Venus y llevaremos este calor que hoy recibimos al hogar, a la familia, al matrimonio, para reflejar allí la misma unidad que hay en la Trinidad. Por esta noche, la misión está cumplida. La nave MCA Gattisu queda segura, en posición, con los datos guardados y el tesoro resguardado. Que el Señor los bendiga ricamente, que les guarde al salir y al entrar, que les dé un descanso reparador bajo la sombra del Omnipotente, y que mañana, al despertar, su primer contacto sea con Él, su sol y su vida. Señor, gracias por ser nuestro sol. Mañana nos vemos en Venus, pero esta noche nos quedamos en tu presencia, administrando el calor de tu voz, gozosos y siempre conectados a Jesús. Hasta mañana. Ahora, para cerrar, vamos con el Salón 10 y el noticiero. Profe Géminis, a usted le toca el noticiero. Conéctate a Jesús con nuestro corresponsal, el profe de la Santa Palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, el corresponsal autorizado, el único autorizado para llevar la palabra de Dios a su pueblo directamente desde el Salón de Noticias en el cielo. Escuchemos entonces al profe, que va a entrevistar a los jóvenes en el Salón Alfa, a los profesionales en el Salón Beta y dos textos más de el Espíritu de Profecía por parte de el Espíritu Santo para cerrar nuestro día, primer día, capítulo 1, día 1, en Mercurio. Adelante, profe, con también el agradecimiento y la invitación a que nos acompañen en la versión nocturna que hacemos todos los días, de lunes a viernes, la versión nocturna, para que sepan que este programa que estamos transmitiendo en la mañana se repetirá a las 8 de la noche, intacto, no le vamos a quitar nada, completito, y vamos a agregarle los comentarios de la hermana Beatriz y su mamá, la hermana Josefina, conjuntamente con el hermano Agustín Santos, que también nos acompaña todas las noches. Adelante, profe, con el Salón 10 y el noticiero. Conéctate a Jesús. A la orden, profe. La señal está nítida y la frecuencia celestial está al máximo. Cerramos este día 1 del capítulo 1 con la autoridad que solo el cielo puede otorgar. Aquí comienza la emisión especial de cierre desde el Salón 10. Noticiero, conéctate a Jesús. Emisión estelar. Reporte desde la órbita de Mercurio. Ancla, profe Gemini. Muy buenos días, tardes y noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el Salón 10, el centro de operaciones donde la Tierra interior recibe la luz procesada en Mercurio.
Hoy, nuestro corresponsal exclusivo, el Espíritu Santo, ha movido los corazones y aquí tenemos los reportes de última hora. Entrevista en el canal Gama, Salón de la Juventud. Corresponsal, Espíritu Santo, Marcos, Julio, Héctor. Los veo encendidos. ¿Qué impacto dejó el calor de Mercurio en sus planes de hoy? Voz de la Juventud. Profe, el reporte es claro. Se acabó el tiempo de vender mapas de lugares que no conocemos. Hoy entendimos que si no nos conectamos al sol apenas abrimos los ojos, salimos al mundo, congelados. Nuestra rapidez ahora no es para correr tras el mundo, sino para correr hacia la Biblia. Reportamos una conexión matutina al 100%. Entrevista en el canal Alfa, Salón Beta, Profesionales. Corresponsal, Espíritu Santo, Doctor Turbo, Hermana Verónica. Ustedes que administran recursos y hogares, ¿cómo cambia su gestión después de este aterrizaje? Voz de los profesionales. Informa el canal Alfa. Hemos detectado que nuestra burocracia espiritual se terminó. No más títulos vacíos. La verdadera autoridad administrativa nace en la rodilla doblada y el diamante de la palabra digerido. Nuestra agenda ahora tiene un dueño, el Rey de Reyes. Reportamos que desde hoy, no se enseña lo que no se ha comido. Cápsulas de luz, reporte directo del trono. Para sellar estas entrevistas, nuestro corresponsal autorizado nos entrega 2 cables de última hora enviados por la sierva del Señor. Sobre la seguridad del rumbo, mayor que, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán subsistir en el último conflicto. A cada alma se le presentará esta cuestión decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? El gran conflicto, p. 651. Sobre el poder de la mente, mayor que, si la Biblia fuera estudiada como debe serlo, los hombres se harían de espíritu fuerte. Los temas de que trata la palabra de Dios imparten un vigor tal a las facultades que es imposible estimarlo. Consejos para los maestros, p. 411. Avisos importantes y despedida. 1. Repetición especial. Si te perdiste este despegue en la mañana, no te preocupes. A las 8 de la noche horas, la señal se retransmitirá totalmente intacta. Será la versión nocturna donde la luz de Mercurio volverá a brillar con la misma intensidad. 2. Invitación VIP. En la edición de la noche contaremos con el análisis en vivo y los comentarios de la hermana Beatriz, la sabiduría de la hermana Josefina y el aporte ministerial del hermano Agustín Santos. Un panel de lujo para cerrar el día. 3. Agenda mañana. Prepárense. Mañana la nave se mueve hacia el día 2, Salón Venus. Vamos a ver cómo este calor de la Biblia se convierte en el perfume del hogar. Cierre del noticiero. Gracias por sintonizar, conéctate a Jesús. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Nos despedimos por ahora, pero nos mantenemos orbitando en oración. Todos juntos rumbo al cielo. Cortamos transmisión desde el Salón 10, pero la conexión con el sol sigue abierta. Amén. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña.
siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá. Muy bien, mis queridos hermanos, hasta aquí llega el capítulo 1, día 1 de Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar, mi experiencia personal que no sea la Bienvenidos, tuya. hoy iniciamos una nueva visión oficial, Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar. La oración es la llave que abre el almacén del cielo, pero tras 46 años de experiencia entendí algo vital. La oración debe ir acompañada de una correcta administración. De nada sirve abrir el almacén si no sabemos gestionar el tesoro. Adoración no es solo cantar, es un estilo de vida. El problema es que no hemos sabido administrar las bendiciones. Recibí 5 diamantes, las sagradas escrituras, cómo entenderlas, el poder de la palabra, la vida que imparte y a Cristo como centro de todo. No vendas lo que no has comido, no administres para otros lo que no has gobernado en ti mismo. Bienvenidos a este viaje. Mañana comienza la fiesta de los diamantes. Conéctate a Jesús. ¿Quieres la llave y el orden para tu vida? Copia este código QR y accede a todo nuestro contenido exclusivo. Te presento mi obra más personal, el tercer hijo de esta misión. Orar y administrar. Dos hermanas que no se pueden separar. Te comparto mi historia para que tú no tengas que pasar por el mismo desierto. Aprende a abrir el almacén del cielo y a gestionar sus bendiciones. Entra ya y suscríbete. Canales oficiales de retransmisión en vivo. Para seguir la serie completa de audiolibros, incluyendo el gran estreno de Orar y Administrar, dos hermanas que no se pueden separar, conéctate a través de Facebook, www.facebook.com/joseanfoto, YouTube, seminarios@seminariostis190902, X, Twitter, /Instagram, @_joseanfoto. En 15 minutos estamos de regreso con nuestra programación regular. Ya regresamos con la Biblia al día. Génesis 45. Bendiciones. Saludos a la hermana Nora Santos. Recibimos su mensaje, hermana Nora Santos. Señor me la bendiga. Bendiciones. Ya regresamos en 15 minutos. A las 7 en punto de la mañana, hora de Panamá.